Mario Aníbal Eliseche Baudo. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, doctor. Como de siempre. Bien, bien. Marco y Carlitos. Doctor, te estamos molestando para... Acá estamos En este enero movido. enero movido y bueno, retornando a mis vacaciones, quiero entender un poco qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en este caso de Ramón González Daer con la decisión. Vos ya fuiste notificado de la apelación que presentó la fiscala Sandra Ledesma. Yo fui notificado por el sistema ayer a la 1:04 y estoy trabajando en eso. Estamos trabajando con el equipo jurídico para contestar la apelación. A ver, realmente es una feria muy movida, ¿verdad? En todo sentido, hay muchas modificaciones, como por ejemplo, al margen de lo que vamos a hablar, el hecho de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha aplicado el criterio de que en materia de penal, en cuanto al proceso en sí, los plazos procesales no se suspenden por la feria, ¿verdad? Entonces hay movida en todo sentido. Y también surgió esta nueva imputación contra Ramón González Daer, a quien hoy le toca defenderlo, ¿verdad? Y estamos encaminando y estructurando la defensa que corresponde. Nosotros desde un principio analizamos el caso. Nos parece sumamente curioso el enseñamiento, por decirlo así, del Ministerio Público de nuestra en contra de él ante un hecho que no reviste la gravedad que pretende presentarse ante la opinión pública, ¿verdad? Y que además tiene una serie de manejos erróneos, como por ejemplo, estamos ante una imputación por supuesta denuncia falsa, en donde la fiscal requiere como medida cautelar la prisión preventiva. Ustedes saben de que la prisión preventiva es una medida extrema, de última ratio, que solamente en casos bien específicos, de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional, el propio Código Procesal y la acordada 1511 del año 21, dictada por la Corte Suprema de Justicia, esta medida debe ser tomada con mucho cuidado, por el hecho de que dentro de todo está la persona humana con sus derechos y garantías procesales. Y lo curioso del caso es de que ante un hecho de denuncia falsa, en donde el bien jurídico que se tutela es la propia justicia, porque es un delito contra la administración de justicia, el Ministerio Público le invista al denunciante la calidad de víctima, circunstancia que no se compadece con la estructura de fondo de nuestro ordenamiento penal. El denunciante no es víctima, es denunciante y punto. Y en segundo término, esta imputación también adolece un grueso error por el hecho de que el denunciante fue denunciado por González Daer por un supuesto hecho de estafa a consecuencia de unos cheques librados por él mismo que carecían de fondo. ¿Por qué fue rechazada la denuncia penal formulada por González Daer? Porque esos cheques que fueron sellados, fueron presentados ante el banco y sellados con cuenta cancelada después de los 30 días hábiles para su cobro. Entonces, el fiscal que intervino, el fiscal Delfino, no Federico, el nuevo fiscal, cuyo nombre en este momento no recuerdo, señaló como impedimento para el progreso. Oscar Delfino no es, doctor. Oscar Delfino. Sí. Señaló como impedimento para el progreso de esa denuncia ese hecho, diciendo de que no es un elemento que pueda significar la apertura de una investigación, sino que es un instrumento de carácter civil, que se debe ejecutar en el ámbito civil. Y la doctora Clara Ruiz Díaz, que intervino en esa denuncia, dispuso la desestimación y punto. No calificó la denuncia como temeraria
o maliciosa como verdaderamente debe ser el precedente para que haya el pie, digamos que exista el fundamento jurídico para la apertura e imputación por el hecho de denuncia falsa. Vale decir, a esta imputación le falta ese componente ineludible, cual es la necesaria declaración de denuncia falsa y temeraria por parte del juez que entendió en la primera causa. Entonces, ante ese hecho curioso, ¿verdad?, no quedó otra alternativa más que presentarlo ante la justicia, enfrentar esta situación. Y fue lo que hicimos a instancia de esta representación, de esta defensa, ¿verdad?, del equipo con que trabajamos en los temas de esta naturaleza. Y no se erró en el procedimiento ni un solo milímetro. Y ahí podés relatarnos paso por paso qué es lo que ocurrió. Le imputa, la fiscal pide la prisión y ordena, también dispone la detención de tu cliente. Así mismo. Bueno, ¿y qué ocurre a partir de ahí? Porque ahí empiezan los mayores cuestionamientos, la actuación sobre todo del juez. O sea, tu cliente, el señor Ramón González Daer, cuenta, además del pedido de prisión, cuenta con una orden de detención dictada por la fiscal Sandra Ledesma. Y él se presenta ante la fiscal Sandra Ledesma y le pide que le tome declaración indagatoria, ¿verdad? Bueno, antes que eso, sí. te explico, Carlito. Señor. Antes de eso se hace todo ese show del allanamiento, que esto de madrugada, pim pam pum, que es público conocimiento, ¿verdad? Que yo no cuestiono porque es una característica de algunos fiscales, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, a primera hora, digamos que, ¿verdad?, 8:30 de la mañana, me presento yo conjuntamente con González Daer me presento por escrito, ¿verdad?, ante el juzgado, que en ese entonces interinado por el juez Sanabria, a ponerlo a disposición del juzgado y a solicitar sea oído de conformidad al artículo 242 del Código Procesal Penal, que es un derecho que le asiste a una persona imputada. Él se pone a disposición y solicito que se fije la audiencia lo antes posible, en razón de que pesaba sobre él una orden de detención. El juez fija la audiencia para las 11:30. Y ¿Vos qué hora presentaste el escrito? ¿A las 8:30? Antes de las 9, antes de las 9 de la mañana. Antes de las 9. Yo presenté el formato papel porque era la primera vez y tengo el sello del cargo con la firma del actuario. Entonces, el juez me hace decir por el actuario de que previamente lo presenta ante la fiscalía en consideración a esa medida dictada por la fiscal Sandra Ledesma. De ahí a las 9 de la mañana, 9:30 más o menos, nos vamos a la fiscalía. Y somos atendidos por el asistente de la doctora Ledesma. Le comunico verbal y por escrito de que mi cliente se ponía a disposición y que le solicitamos se le tome la declaración indagatoria de conformidad al artículo 85 del Código Procesal Penal. Y acá surge lo verdaderamente curioso, ¿verdad? El asistente me comunica de que la fiscala no se encontraba en su despacho, pero ella ordenaba de que se presente en la comisaría y que espere la hora en que, de acuerdo a su agenda, él tenga que ser presentado por la policía para su indagatoria. Un hecho bastante inusual y hasta te diría irregular, ¿verdad? Porque él se pone a disposición de manera voluntaria, por escrito, se solicita, le reciban la indagatoria y resulta que la fiscal dispone eso y llega la policía, evidentemente, por imposición de ella, de acuerdo a lo que nos dijeron, y tuvo que ser así, lo esposan y lo llevan detenido a la comisaría. Un procedimiento que yo jamás en 38 años he visto, Carlos, jamás en mi vida, ¿verdad? No he visto ese tipo de ensañamiento y esa manera de humillarle a una persona. Pero respetamos, ¿verdad?, porque cada quien tiene su manera de actuar y bueno, en su momento será objeto de análisis del curso de acción a tomar, ¿verdad? Estando el detenido, vuelvo a preparar un escrito, ¿verdad?, y presento ante el juzgado y le digo: señor juez, le fui a la fiscalía, no le quisieron recibir la indagatoria, al contrario, le mandaron allá a la comisaría
Él está privado de su libertad y tenemos la audiencia para las 11:30. Y le hago saber, en ese interín le recusa la fiscal a Sanagüe. Entonces yo le hago saber la vigencia de la acordada 1292. ¿Qué dice la acordada 1292? Que un juez, aún en la acordada dictada por la Corte Suprema, sí. Igual tiene que atender. Exactamente, o sea, tratándose de una cuestión urgente y tratándose de una persona privada de su libertad, aun cuando fuera recusado, debe dársele una salida procesal, del sentido que fuese, ¿verdad? Y después o inhibirse o elevar el informe pertinente. Eso fue lo que ocurrió. Nada irregular. El juez, a instancia de la defensa, hace saber al jefe de la comisaría de que teníamos pendiente la audiencia, se le convocó, se fue, le llamaron, planteamos las medidas alternativas en base al primer argumento que habíamos señalado, ¿verdad? Una denuncia falsa que no cuenta con el respaldo de una resolución anterior que califique como tal, ¿verdad? Que es una irregularidad. Porque imagínense, si cada desestimación de cada causa penal se generaría la acción para entablar nuevas denuncias o querellas autónomas por denuncia falsa, se llenaría la canasta, se saturarían los tribunales de la República. Por eso es que la ley exige esa definición previa, porque si no, esto va a ser realmente un carnaval de denuncias falsas, ¿verdad? Doctor, ahora, en cuanto... Pero para concluir, le señalamos también, Carlos, un hecho relevante, ¿verdad? De que él tiene 70 años. Ya tiene 70 años cumplidos. El artículo 238 del Código Procesal Penal establece como una limitación al imperio que tiene el juez la edad, 70 años cumplidos. Entonces, bajo ningún punto de vista se puede decretar la prisión preventiva de ningún ciudadano o ciudadano que tenga esa edad. Y por último, como eran dos cheques que suman 46.500.000, nosotros ofrecimos 55 millones de guaraníes en concepto de depósito y el juez dispuso de que se depositen 100 millones en una cuenta judicial. Esa es la historia. Correcto. Ahora te pregunto, hablas de ensañamiento porque decís que la fiscal, el asistente de la fiscal les dijo que por disposición de la fiscala él tenía que ir a una comisaría a esperar. ¿Eso está dentro de las facultades o no de la fiscal? Porque ella alega de que tenía varias otras diligencias pendientes o varios otros detenidos y disponía de 24 horas para tomarle la declaración indagatoria a tu cliente y lo convocaría de la comisaría dentro de esas 24 horas. Esa es la explicación que ella dio y así a simple vista no parece que exista una irregularidad porque tiene esas 24 horas o no, doctor. No tenemos código procesal a mano, ¿verdad? Sí, tenemos. ¿No querés leer el 85, por favor? 85, Marcos, acaba de leer. 85. Del Código Procesal Penal que ya mencionaste, el 85. Sí. Acá estamos buscando nomás, doctor, enseguida. Acá 85. 85 tenés, Marcos. Acá voy a leer. 80... El título, empezamos por el título. Sí. 85 dice, caso de aprehensión. Si el imputado ha sido privado de su libertad, se notificará inmediatamente al Ministerio Público para que declare en su presencia a más tardar en el plazo de 24 horas, a contar desde su aprehensión. Cuando el imputado lo solicite para elegir defensor, el plazo se prorrogará por otro tanto, ¿verdad? O sea, más se prorroga. En casos excepcionales o de fuerza mayor, el Ministerio Público podrá, por resolución fundada, fijar un plazo distinto, acorde con las circunstancias del caso y bajo su responsabilidad. O sea que le da entonces ese plazo de 24 horas a la fiscal para tomar esa declaración, incluso dice a contar desde su aprehensión y cuando el imputado lo solicita. Errado, Carlito. Sí, explícame. Sí, señor. Caso de aprehensión, dice. Sí. Si el imputado ha sido privado de su libertad, él no fue aprehendido por la fuerza pública, él se presentó voluntariamente.
Si él hubiese sido aprendido en la vía pública, ¿verdad? En una barrera, en su, donde fuese, ahí sí se activa este plazo de 24 horas. Pero él no fue aprendido, él se presentó voluntariamente. Y por escrito le pedimos que le reciba la indagatoria. Y le habíamos hecho saber de que se iba a abstener. Y lo otro, Carlos, no es una condición que impide que se lleve adelante el 242, porque la indagatoria es un derecho que le asiste a una persona, es un derecho de la persona. Así mismo es. Es el primer acto de defensa que se puede llevar adelante hasta el último día de la etapa investigativa, como condición para que prospere después eventualmente si es una acusación y todo lo demás, ¿verdad? La oportunidad de que pueda declarar. Entonces, la que se equivoca en su concepto es la fiscal, aunque quiera darle vuelta al asunto y hable de las 24 horas, así nos dice la norma. Y no hay que olvidarse que el artículo 10 del Código Procesal Penal prohíbe la interpretación extensiva de la ley, salvo que fuese una cuestión que beneficie al procesado o al imputado. Ella, por eso yo hablé de ensañamiento, y a lo mejor es su modalidad, es su decisión. No soy quien para juzgar, pero tengo el derecho, el libre derecho constitucional de opinar y cuestionar esa actuación. Ante una circunstancia en que una persona se pone a disposición, llamar a la policía, esposarle, mandarle primero hasta la voz y después utilizar las 24 horas. Doctor, hablaste de ensañamiento de actuaciones irregulares. O sea, al escuchar estas declaraciones tuyas, uno dice, ¿será entonces que la defensa de González Daer o Ramón González Daer va a acusarle a la fiscal Sandra Ledesma ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? No, nosotros en este momento estamos abocados en demostrar y de comprimir esta errónea imputación, Carlos. Lo del jurado es una cuestión que, no sé, una decisión que él puede tomar en mi ánimo y en mi radar, por hablar mal y claro. No tengo previsto ese derrotero. Yo soy un litigante, me gusta litigar y me gusta demostrar que la razón y el derecho está de nuestro lado. No sé si me explico. Sí, entiendo. O sea, lo que vos decís es que acá no correspondía la imputación, porque acá no se declaró que la denuncia que presentó en su momento el señor Ramón González Daer haya sido presentada con temeridad, con mala fe. Eso no dice la declarada. Exacto, declarada por la juez que desestimó a pedido del fiscal Delfino, que es la jueza Clara Ruiz Díaz. Entonces, vos decís, entonces no reunían los elementos para esta imputación. En eso es lo que te querés concentrar. Entonces, doctor, una vez que consigas esto, porque ahora vos estás leyendo y respondiendo la apelación para despedirte, ¿y cuál es tu respuesta o cuál es tu contestación a esa apelación de la fiscal que insiste en enviar a Ramón González Daer a prisión, doctor? ¿Vos tenés el escrito de apelación, Carlos? No tenemos todavía, doctor. No tenemos. Bueno, yo voy a señalar de que ese escrito no es una fundamentación de agravios. Es un escrito de catarsis. La fiscal hace catarsis y se tira contra el juez y lleva al plano personal. Y no señala ella cuál es el error en que incurrió el juez. Desarrolla una narración de hechos entre los que se habla del boicot, que a mí no me consta, ¿verdad?, que a lo mejor pudo haber ocurrido, pero es muy difícil de creer, pero pudo haber ocurrido, pero es muy difícil de creer, porque ella a las 9:30 le estaba concediendo una entrevista a Vargas Peña, a Enrique, el viernes, y a las 10:15 estaba presentando su apelación. Entonces, y eso yo tengo documentado, ¿verdad? Entonces es más bien, como te digo, es un procedimiento psicológico de catarsis lo que hace ella y no fundamenta. Y nosotros vamos a sostener lo que yo acabo de relatarte, porque no hay secreto en este tema, ¿verdad? El juez no se equivocó, aplicó la ley como corresponde y su actuación está respaldada por una acordada que está vigente, que es la 1292 del año 18. Correctísimo. Porque muchos se preguntaron, dos temas se preguntaron mucho en la ciudadanía. Un juez civil, ¿cómo va a tomar el caso, verdad?
y toma el caso porque están de feria y él es el que cubre, ¿verdad? Otro, como un juez que estuvo, ¿cómo era? Ha sido Eh, creedor que él negó. que él negó, ¿verdad? O, Otro, y no que o, está recusado. Y ah, bueno, pero la acordada, esta 1292 es clarita, ¿verdad? El juez, aunque esté recusado, tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a medidas. Lo que sí también hace mucho, no, o sea, no me acuerdo que haya visto en todo este tiempo que también estoy por el tribunal, que directamente eh, el juez le llame de la comisaría al imputado, ¿verdad? Y no espere que el Ministerio Público le presente al detenido. ¿No suele ocurrir tan eso, doctor? ¿O sí? No, es cierto, para empezar, bueno, le llamo. Vamos a hablar, pido por favor, ¿verdad? Ustedes son formadores de opinión y es muy importante la manera en que se construyen las oraciones. El juez no le llamó. Reitero lo que dije. Cuando él fue llevado a la comisaría, yo como defensor comuniqué por escrito de que mi cliente fue llevado y está privado de su libertad en la comisaría tercera de Neuquén. Sí, Y le solicité que disponga, sea remitido desde la comisaría, sea llevado por orden judicial escrita, ¿verdad? Porque se emite la orden y se le pasa por fax, por WhatsApp, que se por los medios que fuesen, ¿verdad? Para la audiencia que estaba señalada para las 11:30. No hay nada irregular ahí. Así funciona el sistema, ¿verdad? Mira, si me toca una situación a mí, Dios quiera que no, ¿verdad? Así va a funcionar. Yo voy a actuar de la misma manera. Y ojalá que tampoco ninguno de ustedes no ocurra esto, pero así funciona. Esa es la manera. No es que el Ministerio Público, la Fiscalía, es un tránsito obligado para luego llegar al juzgado. El Ministerio Público titular de la acción hace su trabajo investigativo, pero no es una barrera, un filtro en donde necesariamente uno tiene que hacer su primera parada para luego llegar al juzgado. Eso no es cierto, eso es falso. bueno, acá Y lo, el de, cuando, o sea, no, yo no estoy diciendo, y creo que nadie acá dijo que es la primera parada obligatoria, pero lo que yo pregunté es que generalmente no se ve que directamente se presente ante el juez y no ante el Ministerio Público. Generalmente el Ministerio Público es el que le lleva ante el juez. Generalmente, digo, porque vos empezaste a hablar que nunca viste en tu trayectoria de más de 30 años de abogado que esa hazaña con la que fue tratado tu cliente, y a mí también me parece eso cierto, ¿verdad? O sea, ¿qué le costaba ya tomarle el indagatorio y ponerle a disposición, ¿verdad? Pero no sabes qué es lo que pensaba la fiscal, ¿verdad? y bueno, ese es un tema que tendría que ver, ya cae dentro del ámbito subjetivo de la doctora Sandra Ledesma, ¿Sí? ¿verdad? Además, el juez es digamos que hace respetar los derechos y garantías procesales del imputado. La fiscal no es la que toma las decisiones por el imputado. El imputado tiene sus propios derechos y garantías constitucionales consagrados ¿Sí? en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica. Y toda persona procesada, imputada y más aún privada de su libertad debe ser tratada con dignidad, no de la manera como fue tratado. bueno, pero eso Pero, es, vos exigís como defensor. Mira que las víctimas también le dicen eso a él, que no se acordó de los derechos humanos, incluso el tribunal cuando leyó la sentencia condenatoria. Y cuando se escucha esas grabaciones o esas conversaciones casi extorsivas de tu cliente, o sea, ahí uno se pregunta, ¿él reclama los derechos humanos para él y los derechos de los otros en su momento? ¿Verdad? O sea, pues si vamos a analizar todas esas situaciones, entonces hay que considerar todas las aristas en ese sentido, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no vamos a desconocer de que no todos son víctimas. En los casos en particular de González y en general, en casos similares, siempre hay que analizar los casos por caso, ¿verdad? Porque yo no soy el abogado defensor en esa causa, pero me asiste la siguiente interrogante. A estas personas que fueron a prestar dinero, se les puso una pistola en la cabeza para recibir el dinero cuando concurrieron a la casa de este señor o a la casa de cualquier otro prestamista.
No, se van voluntariamente. Y lo otro, señores, no entiendo cómo una persona se deja, entre comillas, extorsionar entregando cheque y esto. Esa modalidad, esa forma, lo que yo no entiendo. No es mi caso. Si fuera mi causa, yo hablaría con propiedad. Honestamente les digo, ¿verdad? Claro. Pero también yo sé de que en general, aparte de la usura, no solamente está castigada, digamos, que por las leyes de las naciones, ¿verdad? Esa ya es una conducta que está cuestionada desde la propia Biblia, ¿verdad? Pero para eso también hay que probar. Acá hay una mezcla de muchas cosas que es un tema que da para debatir en algún momento y en otro escenario, ¿verdad? Pero no todos los que prestaron dinero son ricos. Por lo menos yo tengo esa certeza. Claro, de todos modos es importante porque en juicio oral, según la sentencia, ya quedó demostrada la acusación fiscal. Ahora, volviendo al tema del juez que llevó a cabo la medida, acá estoy leyendo justamente, pero un de suerte bonito, doctor, porque te parece, no sé, esa buena relación con el juez que yo pensaría como ciudadano o como, no sé si miro, ¿verdad? Vos presentaste tu escrito a las 9, él ya te fijó para las 11, o le comunicaste otra vez que la fiscal le envió le envió a la comisaría y que le vuelva a convocar. Él menciona todo acá, eso en su reacción. Cuando uno lee, se pregunta, o sea, o puede presumir una muy buena relación, digamos, o no es así entre defensa y juez, justamente como la gente o la ciudadanía piensa. Encuentro nomás en este párrafo de la resolución, porque en cuanto a la transgresión, dice las normas procedimentales alegadas por la presente del Ministerio Público, en la causa se ha presentado todos los trámites. O sea, acá dice, solicitó dicha audiencia por la defensa del imputado a las 9 horas y se fijó para las 11:30. Interina el imputado Ramón González Daer se ha presentado en la Fiscalía en forma voluntaria a fin de dar cumplimiento a la orden de detención emitida por la representación pública y extrañamente, dice la fiscal interveniente, no ha realizado la labor que le corresponde. Obviamente, tomarle la declaración indagatoria al imputado conforme a los artículos 84 y 85 del Código. Es lo que nos estaba explicando, o sea, hace un rato vos, doctor. Mira, yo primero respeto la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Yo soy un amante de la libertad de prensa, he sido luchador contra la dictadura y pensaba, ¿verdad? O sea, sí. No quiero entrar yo a decir no. Les cuento la verdad, es mi primer caso en Luque. Yo nunca litié en Luque, nunca jamás. Yo litié en Asunción y en varias otras ciudades y fundamentalmente en ciudades. Es la primera vez que yo estoy litigando en Luque. Y fue la primera vez la primera vez que yo traté con el juez, la primera vez en mi vida, no lo conocía, ¿verdad? Y esto les puedo asegurar por mis 5 hijos y mi novia. Y la primera vez que hablé, que crucé palabras, fue ese día, viernes, a las 9 de la mañana, cuando yo pedí audiencia para hablar con él y para comunicarle un boche de que estaba presentando el escrito. Lo demás ya fue por plataforma electrónica. O sea, yo cuando te digo le comuniqué al juez, no significa de que yo le llamé por teléfono o me sigue, no, o sea, todo está por plataforma pues ahora, ¿verdad? Sí. Y estamos en feria y se trataba de una situación de privación de libertad. No hay mucho de que ahora, si querés hacer volar la imaginación, obviamente se puede decir, Mario Aníbal fue el que le compró al juez, le dio plata, no le dio plata, no, había sido que eran los socios, no. Pero cuando vos querés activar el modo leyenda urbana, sí, para varias temporadas, viejo. ¿Entendés? Bueno, correcto. Doctor, envíanos por lo que es la apelación de la fiscal, por favor, a nuestra producción, para leer. Leen tampoco. Sí. Da gusto leer, da gusto, se entretiene. Correcto. Doctor, muchas gracias por la atención. Éxitos. A las órdenes siempre. Igual, hasta luego. Gracias. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital.
Mario Aníbal Liceche Baudo y Gusto Yayendía ella gela es la Ella gela, pero es otra ella la sí, macanero ya iletrado, pero viejo pero zorro